segunda parte. Oye, yo quería decir, los datos que acabas de dar a conocer el INEGI, que por cierto ya envié la tabla, muy mal formateado por parte del INEGI, da un documento que está con mal formato, pero bueno, eso lo paso por alto, ¿no? Simplemente un crecimiento anual del IGAE al mes de abril de 3% no es nada mal dato, ¿no? Es un dato. ¿Por qué si todo el tiempo estamos fastidiando de que el gobierno ha sido torpe en el manejo económico, estos datos resultan tan, digamos, destacados? Sí. Bueno, pues es básicamente porque tenemos una economía que está pegada y asociada a la economía más grande del mundo y que a su vez la economía que está americana que está creciendo de una manera sorpresiva, Sí, ¿no? Y eso pues le da oxígeno a la economía mexicana. También hay elementos en nuestro país, ¿no? Que hacen que haya cierto crecimiento, ¿no? Por ejemplo, digo, o sea, en los datos que estamos conociendo hay un incremento en el sector terciario del 4%. Hay una reanimación en abril en el consumo en relación a lo que se había visto en marzo, donde se había visto una debilidad, por ejemplo, en los datos de las ventas de las cadenas de la ANTAD. En el mes de marzo había una contracción de aproximadamente 4% en términos reales en las ventas de las cadenas comerciales, bajo el mismo piso de ventas que el año anterior, en tiendas comparables, como se dice. Y en abril mejoró el dato y ya nada más creció igual que la inflación. Pero todavía en abril hay un desempeño todavía ya positivo, ¿no? Entonces se está dando una mejoría en consumo y eso tiene que ver, por un lado, con una creación de puestos de trabajo que también ha sido sorprendente en nuestro país. En segundo lugar, los incrementos en la masa salarial. Resulta que los incrementos por decreto en el salario mínimo han empujado también el crecimiento del salario en otro tipo de contratos que no sean las personas de salario mínimo. Y entonces la combinación de mayor número de trabajadores y mayor salario hace que la masa salarial esté aumentando. Pero adicionalmente, el gasto social que está haciendo el gobierno y las remesas, sobre todo, con un flujo de 5.000 millones de dólares en promedio mensual de remesas familiares, toda esa combinación de cosas nos está dando un consumo fuerte, un sector, un mercado interno todavía vigoroso a pesar de todo. porque en términos de pesos mexicanos, la revaluación, digamos, el fortalecimiento del peso mexicano le fastidia el asunto de las remesas a 5 millones de familias en México, que ven que su poder de compra ha caído más de 12%, ¿no? Sí, Más. un tipo de cambio tan bajo es casi aunque tú mandas la misma cantidad de dólares, Sí, sí, en sí. promedio mandan 330 dólares a sus familias cada mes. Bueno, pues a un tipo de cambio más bajo, pues cada vez, y con una inflación alta, cada vez rinde menos ese, ese flujo de dinero, ¿no? Eh, Sin embargo, pues si lo combinas estas remesas con las dádivas clientelares del gobierno, con los incrementos salariales, bueno, pues al final ahí tienes un mercado interno que todavía está fuerte, ¿no? Fíjate, Eh, nada más estoy haciendo las cuentas. Con respecto al pico que tuvimos de relación del peso con el dólar en marzo del 2020, que fue de 25, con respecto más o menos a cómo está en términos actuales, 17.50, estoy tomando una arbitraria, la diferencia entre las remesas es de 38.000 millones de pesos, 38.000 millones de pesos. Al O año sea, dices, sí, o sea, las remesas en términos de pesos con respecto a cómo estuvo el dólar en la parte más alta en la actual administración, que fue de 25 pesos en marzo del 2020, con respecto a cómo está ahora, la diferencia en los envíos, si tomamos un envío promedio, no siempre ha sido así, pero bueno, nada más para el ejercicio de 5.000 millones de dólares, tenemos una diferencia entre 125.000 millones de dólares, perdón, entre 125.000 millones de pesos en el uh-huh. marzo 25 contra 87.000 millones de pesos
actualmente. O sea, si hay una diferencia en 38,000 millones de pesos mexicanos, es un dineral. Sí, claro. El tipo de cambio llegó a tocar 25 pesos, pero no se mantuvo muchos días, ¿eh? Sí, 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 nomás esto como un punto Fueron de unos días, referencia, pero ¿no? Sí, ujú. claro. Sí, pero por dar una idea de cómo baja el valor, sí, 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 sí. Vaya que afecta, Sí, 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 ¿no? por Eh, 1,000 millones. de todos modos, de todo, ¿qué es lo que se ve hacia adelante? Pues se ve una economía de Estados Unidos que sí tiende a irse a una recesión. Todavía estamos esperando dos incrementos adicionales en la tasa de referencia del Banco de la Reserva Federal. Uno puede darse en el mes de julio y otro en septiembre. Y todo eso tendrá sus efectos ya más restrictivos en la economía norteamericana para controlar la inflación, que todavía, igual que en México, la inflación subyacente todavía está muy alta, ¿no? Y entonces pues es necesario apretar aún más las tuercas y como consecuencia pues, se llevará la economía a una recesión en Estados Unidos, lo cual pues, va a tener un impacto en México. Pero eso ya lo estamos viendo hacia el 2024 para Perfecto. México. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, mi estimado Ernesto? Comentamos hace un rato de la cuestión de esta, de este motín que hizo el grupo privado Wagner, Sí, no, que, no, no. que llegó a estar a 200 kilómetros o a 2 horas de Moscú, ocupando territorios. Durante 24 horas estuvo avanzando sin que nadie le Bueno, dijera nada. eso hubiera sido mérito de una situación en México. Sí, sí, ya como, Bueno, sí, como está inconcebible. inconcebible. Entonces, tiene serias repercusiones Sí. y seguramente vamos a ver una escalada de eventos, de reacciones que va a tener sobre todo el señor Putin para, quizás para limpiarse, ¿no? La afrenta que tuvo con esta intromisión de este grupo privado Uy, no, mercenario para Wagner. las pulgas de Putin, ¿eh? Qué barbaridad, ¿no? Para ciudad de haber caído, Fíjate que si ha lo que se podido, va y vea, los mata a todos, ¿eh? lo Él que se ve a solito. leguas es que si le dio un indulto y perdonó a todo a este grupo y los dejaron irse a Bielorrusia, quizás estaba totalmente descubierta Moscú, ¿no? Sí, por supuesto. Si no, no se entiende cómo es que, Claro. pues, no, no, ya, vete muchachito. Sí, sí, sí. Sí. Entonces ahí se ve que hay, bueno, ante una aura, ¿no? que manejaba el señor Putin de invencible, de control absoluto del territorio, pues se ve que no, no es así en Sí. la realidad, ¿no? Bien. Muy Estimado bien. Ernesto, muchas gracias.